¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la muerte no trae silencio? Hoy vamos a explorar 10 historias sobrenaturales ocurridas en cementerios, contadas por sacerdotes que vivieron fenómenos inexplicables. Cada relato te sumergirá en un mundo de sombras, espíritus inquietos y misterios que desafían la lógica. Quédate hasta el final, porque algunas de estas experiencias te pondrán la piel de gallina y te harán cuestionar lo que realmente existe más allá de la vida. Si quieres seguir explorando los misterios más oscuros y reales de los cementerios, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar el contenido y comentar cuál historia te dio más miedo. Tu opinión es muy importante y ayuda a mantener vivas estas historias. Historia 1: El llanto de los difuntos en Monterrey. Era una noche oscura y silenciosa en el antiguo cementerio de Monterrey cuando el padre Ramírez decidió realizar su oración habitual entre las lápidas cubiertas de musgo y tierra húmeda. El aire pesado olía a humedad y a tierra removida, y un viento helado recorría los pasillos sin levantar ni una hoja, mientras las sombras de los cipreses se alargaban de manera inquietante sobre las tumbas. Al principio todo parecía normal, solo el crujir de sus botas sobre la grava acompañaba sus rezos, pero de repente un lamento débil y lastimero rompió la quietud de la noche, un sonido humano lleno de pena que provenía de varias fosas al mismo tiempo, primero sutil, casi imperceptible, pero que se multiplicaba con cada segundo que pasaba, como si decenas de almas atrapadas quisieran desesperadamente comunicarse. El padre Ramírez se detuvo, su corazón comenzó a latir con fuerza, sintió un escalofrío que le recorría la columna y cada oración que pronunciaba parecía atraer los lamentos aún más. Los murmullos crecían y se mezclaban, un coro de sufrimiento que llenaba el aire de una tristeza tan intensa que casi podía tocarse. Cada sombra parecía moverse a su alrededor, y por un instante tuvo la sensación de que manos invisibles lo rozaban, tratando de detenerlo o guiarlo hacia las tumbas. Mientras avanzaba entre los ataúdes antiguos, sus ojos buscaban algún indicio de presencia. Pero no veía nada, solo la oscuridad y los rostros pétreos de los difuntos que parecían observarlo con ojos vacíos, y cada vez que cerraba los ojos para concentrarse en sus oraciones, un lamento más profundo surgía de la tierra, acompañado de un frío que parecía penetrar hasta los huesos. Su voz temblorosa intentaba calmar a esas almas, suplicando que hallaran descanso. Pero los lamentos no cesaban, resonaban como ecos de una tragedia olvidada. Horas pasaron entre sus rezos y los lamentos, hasta que el primer rayo de luz del amanecer iluminó las lápidas y el silencio regresó, pesado y absoluto, dejando solo la sensación de vacío y el recuerdo persistente de voces que nunca debieron ser ignoradas. El padre Ramírez salió del cementerio con la certeza de que algunas almas no encuentran paz, que los muertos a veces lloran en la noche esperando ser escuchados y que él, un simple sacerdote, había sido testigo de un reclamo del más allá que jamás podría olvidar, llevando consigo el eco de esos lamentos que lo perseguirían en sueños y vigilia, recordándole que el mundo de los vivos y los muertos a veces se entrelaza de formas que la razón no puede comprender. Si quieres seguir explorando los misterios más oscuros y reales de los cementerios, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar el contenido y comentar cuál historia te dio más miedo. Tu opinión es muy importante y ayuda a mantener vivas estas historias. Historia 2: La tumba que nunca aceptaba flores en Toledo. El padre Morales había visitado durante años el cementerio antiguo de Toledo, un lugar donde la bruma parecía posarse sobre las lápidas y el aire olía a tierra mojada y a recuerdos olvidados. Entre todas las tumbas, había una que siempre le llamó la atención, la de doña Lucía, una mujer que en vida había sido muy querida por la comunidad y cuyo rostro todavía aparecía en fotografías amarillentas en la pequeña iglesia del pueblo. El padre llevaba flores frescas cada semana, tratando de rendir homenaje a su memoria y rezando por el descanso de su alma, pero al llegar al día siguiente, las flores estaban marchitas, negras en los bordes, como si un frío invisible y cruel las hubiera consumido en cuestión de minutos. La frustración y el misterio lo acompañaron durante meses. Intentó cambiar de lugar el ramo, colocar distintas flores, cubrirlas con plásticos, incluso rociarlas con agua bendita, pero nada funcionaba. Cada intento parecía desafiar una fuerza oscura que no permitía que aquel homenaje permaneciera intacto. Una noche decidió quedarse después de cerrar la iglesia, oculto entre las sombras de las lápidas, observando con atención. La luna se reflejaba sobre las piedras húmedas y un viento silencioso movía apenas las ramas de los cipreses. Cuando las campanas de la iglesia marcaron la medianoche, vio como las flores que había dejado comenzaban a inclinarse solas, lentamente, como si manos invisibles las aplastaran y un murmullo triste llenara el aire, un susurro que parecía decir: no somos dignos de ser recordados. Su corazón se aceleró y un frío intenso recorrió su cuerpo. Sintió que el tiempo se detenía mientras
Observaba aquel espectáculo sobrenatural, los murmullos crecían y parecían provenir de la tierra misma, de las raíces que se enredaban bajo la tumba, y cada vez que el padre Morales intentaba pronunciar una oración, la voz invisible parecía responder, haciendo que sus palabras temblaran y se desvanecieran en el aire. Intentando mantener la calma, comenzó a recitar rezos más antiguos, en latín, invocando la protección divina. Pero los lamentos no cedían, en cambio se intensificaban. Un coro de voces apagadas que se mezclaban con el crujido de la tierra, con el ulular lejano de los búhos y con el susurro del viento que parecía mover la tumba misma. La sensación de presencia era tan intensa que podía sentir aliento frío sobre su cuello, como si alguien, o algo, lo observara desde muy cerca, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nadie, solo la tumba, silenciosa pero viva en un sentido que la razón humana no podía comprender. La noche se prolongó hasta que los primeros rayos del alba comenzaron a iluminar la neblina que se arrastraba entre las lápidas, las flores seguían marchitas, y el murmullo desapareció, dejando un silencio absoluto que parecía pesar sobre su alma. Desde aquel día, el padre Morales comprendió que algunas tumbas guardan secretos que ni la fe ni el tiempo pueden alterar, que hay fuerzas que velan por ciertas almas de manera que los vivos no pueden comprender, y que su misión no era solo honrar a los difuntos, sino respetar los límites de aquello que permanece entre la vida y la muerte, y cada vez que regresaba a esa tumba, sentía el mismo frío y escuchaba, aunque muy leve, un suspiro que parecía decirle que nunca olvidara el poder de lo invisible, que algunas flores, por más que se coloquen con amor, no son bienvenidas porque no pertenecen a este mundo, y que la historia de Doña Lucía continuaba más allá de la memoria de los vivos, en un espacio donde la tristeza, la pena y la fuerza de lo desconocido permanecen eternamente. Si quieres seguir explorando los misterios más oscuros y reales de los cementerios, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar el contenido y comentar cuál historia te dio más miedo. Tu opinión es muy importante y ayuda a mantener vivas estas historias. Historia 3 del anciano que pedía agua en Michoacán. Era una tarde calurosa en el cementerio de un pequeño pueblo de Michoacán. El sol caía con fuerza sobre las lápidas y el aire estaba cargado de un olor a tierra seca y a hierba marchita. El padre Herrera caminaba entre las tumbas realizando su ronda habitual, revisando que todo estuviera en orden y ofreciendo rezos por las almas que descansaban en aquel lugar. Mientras sus pasos resonaban sobre la grava, notó de repente la figura de un anciano sentado sobre una piedra junto a una tumba, con el rostro demacrado y la mirada perdida. Parecía agotado por la caminata, y al acercarse, el hombre levantó una mano temblorosa y pidió agua. Su voz era débil, casi un susurro, y el padre, conmovido por la escena, le ofreció un vaso del agua que llevaba, viendo cómo el anciano bebía lentamente, con un gesto de alivio que le heló la sangre. Porque había algo en su manera de moverse, en sus ojos apagados y en la piel reseca, que no parecía de este mundo. Mientras lo observaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda y un extraño silencio se apoderó del cementerio. Las aves callaron, el viento cesó y las sombras de las lápidas parecían alargarse de manera antinatural. Cuando levantó la vista para hablarle, el anciano ya no estaba, ni detrás de las tumbas, ni entre los árboles, ni siquiera sobre la piedra donde se había sentado. Un vacío absoluto reemplazaba su presencia. El padre Herrera sintió un miedo profundo que le oprimía el pecho, algo que no podía explicarse, y decidió ir al registro antiguo del cementerio, buscando nombres, fechas, cualquier indicio de aquel hombre, y al revisar los archivos encontró algo que le hizo palidecer. Un anciano con la misma descripción había muerto hacía más de 30 años y estaba enterrado en la misma sección donde lo había visto. La fecha de su deceso coincidía con los relatos de viejos vecinos que lo recordaban como un hombre bondadoso, pero cuya desaparición había sido inesperada y trágica. El padre sintió que el aire se volvía más pesado, como si aquel espíritu sediento aún buscara algo que la muerte le negó, y cada vez que volvía al cementerio, sentía el susurro del viento que parecía repetir las palabras del anciano: gracias, gracias. Un eco que lo acompañaba mientras rezaba, y que lo hacía mirar por encima del hombro, temeroso de que la figura reapareciera, flotando entre las tumbas, invisiblemente presente. Un recordatorio de que algunas almas no encuentran descanso y que la compasión de los vivos puede convertirse en un puente efímero entre los mundos. El padre Herrera comprendió que el cementerio no era solo un lugar de descanso, sino un espacio donde lo no dicho, lo olvidado y lo pendiente seguían buscando atención, que el anciano sediento no pedía solo agua, sino reconocimiento, memoria y un acto de fe que trascendiera el tiempo, y cada noche, al encender una vela frente a su tumba, podía sentir el calor de una presencia agradecida,
el frío de la ausencia y la certeza de que la muerte no es el final, sino un umbral donde los vivos a veces son llamados a escuchar, servir y ser testigos de lo que permanece más allá de la comprensión humana. Porque en ese cementerio, entre las sombras y las lápidas antiguas, el padre Herrera aprendió que los muertos a veces regresan con súplicas sencillas, pero llenas de un peso que solo el alma puede percibir, y que la misericordia de uno solo puede ofrecerles un respiro, aunque sea por un instante, en la eternidad de su espera. Si quieres seguir explorando los misterios más oscuros y reales de los cementerios, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar el contenido y comentar cuál historia te dio más miedo. Tu opinión es muy importante y ayuda a mantener vivas estas historias. Historia 4: El eco de pasos en un cementerio de California. Era una noche fría y silenciosa en un antiguo cementerio de California. Las lápidas desgastadas por el tiempo se alineaban entre árboles retorcidos cuyas ramas proyectaban sombras que se movían lentamente con la brisa nocturna. El padre O'Connor caminaba entre las tumbas, su hábito rozando la grava, mientras recitaba oraciones por los difuntos. El silencio parecía absoluto, roto solo por el crujir de sus propios pasos sobre la tierra húmeda. De repente, comenzó a escuchar un leve golpe detrás de él, un sonido que imitaba exactamente el ritmo de sus pasos. Al girarse, no vio a nadie. Solo la negrura y la penumbra de las lápidas. Intentó ignorarlo, pero el eco continuaba, cada vez más fuerte, replicando cada movimiento suyo con una precisión inquietante. El corazón del sacerdote comenzó a latir con fuerza. Un frío intenso recorrió su columna y un sudor helado cubrió su frente mientras sus ojos buscaban alguna presencia, pero todo parecía en calma. Sin embargo, el sonido persistía. No era el viento, ni animales, ni su imaginación. Cada paso suyo era seguido por un reflejo sonoro que parecía burlarse de él, aumentando la sensación de que alguien invisible lo observaba. Avanzó con cautela, intentando mantener la calma, pero el eco de los pasos ahora parecía rodearlo. Provenía de todos lados, como si la tierra misma imitara su andar. Un murmullo bajo y grave parecía acompañar el sonido, palabras incomprensibles que surgían de la tierra, mezclándose con un aroma a humedad y a polvo antiguo. El sacerdote levantó la voz y comenzó a rezar, pero incluso sus palabras eran absorbidas por la oscuridad. El ritmo de los pasos se intensificó, ahora golpeando de manera irregular, como si algo invisible corriera entre las tumbas, evitando ser visto. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Las lápidas se alargaban en ángulos imposibles y el aire se volvió pesado. Cada respiración era un esfuerzo, cada oración un desafío. La sensación de ser seguido se volvió insoportable. Sentía un peso en los hombros y un aliento helado sobre su nuca. Intentó retroceder, pero los pasos continuaban, ahora sincronizados con los suyos, y de vez en cuando un crujido más fuerte, como si alguien estuviera pisando sobre sus propios talones. Aumentaba el pánico. En un intento desesperado, se acercó a una de las tumbas más antiguas, tocó la piedra fría y comenzó a suplicar por protección divina, invocando santos, ángeles y la misericordia de Dios. Y por un instante, todo se detuvo. El silencio volvió a ocupar el cementerio, pesado y absoluto, pero la sensación de presencia no se desvaneció. Permaneció como un recuerdo imborrable, un recordatorio de que algunas almas no descansan, que ciertas energías permanecen atadas a la tierra, observando y siguiendo a los vivos que osan caminar entre ellas. Cuando finalmente regresó a la entrada del cementerio, el sol comenzaba a asomar, y aunque la luz disipaba las sombras, el eco de aquellos pasos persistía en su memoria. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar el golpe rítmico detrás de él, como si la tierra recordara su andar. Y comprendió que en ese cementerio de California, entre las lápidas antiguas y los árboles retorcidos, lo sobrenatural no era solo un susurro lejano, sino un acompañante invisible, que lo seguía, lo observaba y le recordaba que el límite entre la vida y la muerte es más tenue de lo que la mente humana puede soportar, y que incluso un simple paso puede despertar ecos que no deberían existir, perpetuando un miedo que ni la luz del día puede disipar por completo. Historia 5: El ataúd que golpeaba desde dentro en Burgos. Era una tarde gris y cargada de lluvia en Burgos cuando el padre Sánchez fue llamado al cementerio para bendecir un ataúd recién sellado. La niebla cubría las lápidas y los caminos de tierra, y un silencio espeso parecía envolver cada rincón del camposanto. Mientras se acercaba al sepulcro, la madera del ataúd relucía húmeda por la lluvia y un olor a tierra removida y a humedad penetraba en el aire. El padre comenzó sus rezos con voz firme, pero apenas había pronunciado unas palabras cuando escuchó un golpe sordo proveniente del interior del ataúd, un sonido repetitivo, que golpeaba de manera rítmica y desesperada contra la madera.
El corazón del sacerdote comenzó a latir con fuerza. Sus manos temblaban y un frío recorrió su espalda mientras miraba alrededor para asegurarse de que nadie estuviera jugando una broma, pero el cementerio estaba desierto. Solo la lluvia y el murmullo del viento entre los cipreses acompañaban el extraño fenómeno. El golpe continuaba, cada vez más intenso y urgente, y un murmullo casi imperceptible surgía entre los susurros del viento, parecía pronunciar palabras de súplica. No, no me lleven. El padre Sánchez comprendió con horror que aquel sonido no podía ser fruto de su imaginación ni de animales escondidos. Algo dentro del ataúd estaba vivo, atrapado, y clamando por ayuda, comenzó a recitar las oraciones más antiguas, invocando a santos, ángeles y a la protección divina. Mientras su voz temblorosa reverberaba entre las lápidas, el golpe parecía responder a cada sílaba, cada movimiento de su cuerpo, como si reconociera la presencia del sacerdote y suplicara con mayor desesperación. Un frío intenso llenó sus manos y rostro, y el suelo húmedo bajo sus pies parecía vibrar con la energía de aquel ser atrapado, mientras seguía rezando. La lluvia se intensificó, golpeando sobre el ataúd y mezclándose con los latidos rítmicos, creando un eco que llenaba todo el cementerio. En un momento de absoluto terror, el golpe cesó por unos segundos, dejando un silencio tan pesado que el padre pudo escuchar el palpitar de su propio corazón. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, un golpe final, seco y prolongado, sacudió la madera y un suspiro profundo emergió de la tierra. Como si algo hubiera sido liberado o reprimido para siempre, el padre Sánchez cayó de rodillas, temblando, comprendiendo que había sido testigo de algo que la razón no podía explicar. Que no todos los muertos descansan en paz y que algunos ataúdes guardan secretos que la vida no debería conocer. Mientras se levantaba y se alejaba lentamente, podía sentir el eco de aquellos golpes resonando en su mente. Un recordatorio de que la muerte no siempre significa silencio, que detrás de la madera y la tierra hay presencias atrapadas, almas que aún claman por ser escuchadas, por ser liberadas o por ser acompañadas, y que a veces, incluso la fe más fuerte se enfrenta al misterio que trasciende todo entendimiento humano, dejando al sacerdote con la certeza de que la vigilancia sobre los difuntos no termina con un ataúd cerrado, que cada golpe es un mensaje, un lamento que atraviesa la madera y la tierra, y que aquellos que escuchan deben hacerlo con respeto y temor, porque el mundo de los muertos no está sometido a las reglas de los vivos, y el padre Sánchez, a partir de aquella noche, nunca volvió a mirar un ataúd de la misma manera, consciente de que dentro de cada sepulcro puede residir una historia de desesperación que aún exige ser escuchada, rezada y comprendida más allá del tiempo y la razón. Historia 6. El rezo interrumpido en Veracruz. Era una tarde húmeda y cargada de nubes grises en un cementerio antiguo de Veracruz. Los árboles altos proyectaban sombras que se alargaban sobre las lápidas desgastadas y la tierra húmeda olía a musgo, humedad y recuerdos olvidados. El padre Medina caminaba entre las tumbas con su hábito, preparando el terreno para una oración por los difuntos. Mientras revisaba los nichos y rezaba por cada alma que descansaba en aquel lugar, de repente, cuando se inclinó sobre una tumba para bendecirla, escuchó un grito intenso, claro y profundo, que pronunciaba su nombre con una autoridad escalofriante. Padre Medina. La voz provenía de ninguna parte y de todas partes a la vez. Su corazón dio un vuelco, sus manos comenzaron a temblar y un frío penetrante recorrió toda su columna. Intentó ignorarlo, pensando que sería el viento o algún vecino jugando una broma. Pero la voz se repitió, más fuerte y más desesperada, interrumpiendo cada palabra de sus rezos, y cada vez que intentaba continuar, un susurro grave se le adelantaba, pronunciando su nombre y prolongando la angustia. El sacerdote retrocedió, observando alrededor. Pero no había nadie, solo la niebla baja y las sombras de los cipreses. Los murciélagos se agitaban inquietos entre las ramas y un leve aroma a tierra removida y flores marchitas llenaba el aire. Mientras sus ojos recorrían las lápidas, notó que la voz parecía concentrarse alrededor de una tumba antigua, la de un hombre que había muerto hacía más de 50 años. Un hombre de la comunidad que todos recordaban con respeto pero cuya muerte había sido repentina y solitaria. El padre se acercó lentamente, sintiendo un peso invisible sobre sus hombros, y comenzó a recitar las oraciones más antiguas, aquellas que enseñaban los antiguos sacerdotes. Invocando a santos, ángeles y la protección divina, la voz cesó por un instante, pero luego regresó con más fuerza. Desesperada y clamando por atención, parecía suplicar ayuda, y con cada palabra, un escalofrío intenso recorría su cuerpo. Las sombras a su alrededor parecían moverse con voluntad propia, inclinándose hacia él, y los murmullos del viento parecían reproducir los gritos, creando un coro de desesperación que llenaba todo el cementerio.
El padre Medina comprendió que no se trataba de un espíritu errante común, sino de un alma atrapada en un limbo de desesperación, que necesitaba ser escuchada, que no encontraba descanso y cuya voz, aunque aterradora, estaba llena de súplica. Pasó horas allí, rezando con devoción, suplicando que la presencia recibiera la paz que tanto anhelaba, mientras la luz de la luna iluminaba tenuemente los rostros de las lápidas y el eco del viento parecía llevar consigo la voz del difunto. Finalmente, con los primeros rayos del amanecer, el aire se calmó, la voz desapareció y el cementerio volvió a la quietud, pero el padre sabía que aquella alma seguía allí, observando, recordándole que la muerte no siempre trae silencio, que algunas almas exigen atención y que incluso el más fuerte de los rezos puede ser interrumpido por la súplica de un espíritu que no encuentra descanso. Desde aquel día, cada vez que el padre Medina visitaba el cementerio, sentía una presencia vigilante, un susurro apenas perceptible que parecía repetir su nombre, recordándole que las almas olvidadas a veces buscan contacto, y que la fe, aunque poderosa, a veces se enfrenta a misterios que la mente humana no puede comprender del todo, y que entre las sombras y la tierra húmeda de Veracruz, lo sobrenatural espera paciente, observando a quienes osan acercarse demasiado, recordando que la frontera entre la vida y la muerte es un lugar donde la voz de los que no descansan puede surgir, con fuerza inesperada. Si quieres seguir explorando los misterios más oscuros y reales de los cementerios, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar el contenido y comentar cuál historia te dio más miedo. Tu opinión es muy importante y ayuda a mantener vivas estas historias. Historia 7. El rostro que aparecía en el vidrio de un nicho en Valencia. Era una tarde nublada en Valencia, y el cementerio antiguo estaba envuelto en una neblina que se arrastraba entre las lápidas, haciendo que los árboles y mausoleos proyectaran sombras largas y siniestras sobre el suelo húmedo. El padre López recorría los pasillos con su hábito, rezando por las almas de los difuntos, inspeccionando los nichos y limpiando las piedras cubiertas de polvo y musgo. Mientras la luz del sol apenas lograba filtrarse entre las nubes, notó un reflejo en uno de los vidrios de un nicho antiguo que parecía brillar de manera extraña. Se acercó para mirar más de cerca y, al contemplar su reflejo, vio que no estaba solo. Un rostro desconocido se dibujaba detrás del cristal, pálido, con ojos oscuros y profundos que lo miraban fijamente. Su expresión era triste, casi suplicante. Y el padre sintió un escalofrío que recorrió su espalda. Retrocedió un paso, pensando que la luz o el reflejo del sol le habían jugado una broma, pero el rostro permanecía inmóvil y al mismo tiempo parecía observar cada uno de sus movimientos. A medida que pasaban los días y el padre volvía al mismo nicho, el rostro aparecía en distintas posiciones, a veces mirándolo directamente, otras veces girando la cabeza como si lo siguiera mientras caminaba entre las lápidas. La sensación de ser observado se volvió constante, una presencia silenciosa que lo acompañaba. El aire alrededor del nicho se sentía más frío, húmedo, cargado de un aroma a tierra húmeda y flores marchitas. Incluso cuando el sol iluminaba el cementerio, el vidrio parecía absorber la luz y devolverle la sombra del rostro, como si aquel ser habitara entre ambos mundos. El padre López comenzó a orar con mayor intensidad, recitando rezos antiguos y bendiciones mientras el rostro seguía allí. Inmóvil pero perturbadoramente vivo, parecía suplicarle algo que no podía comprender. Una comunicación silenciosa hecha de miradas y movimientos mínimos. Cada visita lo dejaba más perturbado, con la sensación de que aquel espíritu estaba atrapado, buscando ser escuchado, visto, reconocido. Cada vez que intentaba tocar el vidrio, un frío intenso lo recorría y su respiración se entrecortaba, como si un muro invisible lo separara de algo que estaba justo delante de él pero que nunca podría alcanzar. Los susurros del viento entre los árboles y las sombras de las lápidas parecían acompañar la presencia. Murmullos que imitaban palabras incomprensibles, un idioma perdido o la súplica muda de un alma que no descansa. Con el tiempo, el padre comprendió que aquel rostro no era una visión pasajera ni un truco de la luz, sino un testimonio de que el mundo de los muertos y el de los vivos a veces se entrelazan, que ciertos espíritus permanecen ligados a lugares específicos y que, a pesar de la fe y las oraciones, no siempre pueden descansar. Cada vez que regresaba al cementerio, sentía la mirada del rostro en el vidrio, una presencia silenciosa que le recordaba que la muerte no siempre trae paz y que algunas almas, aunque inmóviles, tienen una manera de comunicarse que trasciende todo entendimiento humano. El padre López aprendió a respetar aquel nicho, a acercarse con devoción y temor, entendiendo que el rostro era una advertencia y un recuerdo de que entre los cristales y la tierra húmeda de Valencia, lo sobrenatural acecha.
observando a quienes se atreven a cruzar sus fronteras, y que a veces, lo que parece un simple reflejo es en realidad un puente entre la vida y la muerte. Un contacto silencioso pero imborrable con un alma que no ha encontrado reposo, dejando en la mente del sacerdote la certeza de que, en ese cementerio, cada vidrio, cada sombra y cada susurro puede ser testigo de lo que los vivos rara vez comprenden, que la muerte no es el final, sino un reino donde los espíritus aún buscan ser vistos y escuchados. Historia 8 del viento que apagaba velas en Nuevo México. Era una noche oscura en un antiguo cementerio de Nuevo México. El aire estaba cargado de un olor a tierra seca y a hierba quemada por el sol de la tarde. Las lápidas, muchas de ellas desgastadas por el tiempo, se alineaban en hileras irregulares y los árboles esqueléticos proyectaban sombras inquietantes que se movían con la brisa ligera. El padre Ramírez caminaba entre las tumbas llevando un pequeño candelabro con varias velas encendidas. Su luz titilaba débilmente, iluminando apenas los rostros de piedra y la tierra húmeda de los caminos. Mientras rezaba por las almas de los difuntos, cada palabra parecía perderse en el viento que silbaba entre los mausoleos. De repente, notó que una de las velas se apagaba de golpe, sin motivo aparente. El aire estaba en calma, no había ráfagas visibles, pero la llama se extinguió y el humo ascendió en espirales que parecían dibujar formas humanas antes de desaparecer. El padre encendió la vela nuevamente y continuó su oración, pero segundos después, otra vela se apagó, y otra, como si una fuerza invisible recorriera el candelabro, burlándose de su intento de iluminar la oscuridad. Su corazón comenzó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió su espalda. Intentando mantener la calma, miró alrededor, pero no había nadie. Solo la niebla baja y la sombra de las lápidas que parecía moverse con voluntad propia, mientras recitaba oraciones más antiguas, invocando la protección de los santos y la misericordia divina. Las velas continuaban apagándose, una tras otra, y con cada apagón, un murmullo suave pero claro surgía del viento, como un susurro que decía su nombre o pronunciaba palabras incomprensibles. La sensación de ser observado se intensificaba, los árboles parecían inclinarse hacia él, y la tierra bajo sus pies parecía vibrar, como si la presencia de algo invisible se manifestara a través del aire mismo. Cada vez que intentaba encender nuevamente las velas, el frío se hacía más intenso, penetrando su hábito y sus huesos, y el aire olía a humedad y a humo antiguo, mezclándose con un aroma metálico que le recordó al hierro y la sangre. Mientras luchaba por mantener la oración, notó que algunas velas se encendían y apagaban solas, como si intentaran comunicarse con él, formando un lenguaje silencioso que su mente no podía comprender del todo, pero que le provocaba un miedo profundo y reverente. La noche avanzaba y la bruma se espesaba, las sombras de las lápidas se movían con un ritmo casi humano, y el murmullo del viento parecía acompañar los movimientos de las velas, replicando sus palabras, y a veces adelantándose a ellas, haciendo que cada rezo se sintiera incompleto, interrumpido por una fuerza que estaba más allá de su comprensión. Finalmente, exhausto y temblando, el padre Ramírez comprendió que aquel viento no era natural, que no obedecía a ninguna ley de la física, sino a la voluntad de un espíritu o de varios que habitaban el cementerio. Almas que rechazaban la luz que él intentaba imponer, que jugaban con las llamas de manera caprichosa y aterradora, y que solo podían ser observadas y respetadas, no controladas. Mientras el primer rayo de luz del amanecer comenzaba a disipar la niebla y a iluminar las lápidas, las velas se apagaron definitivamente y el viento cesó, pero el frío, la sensación de presencia y el recuerdo del murmullo permanecieron con él, recordándole que en ese cementerio de Nuevo México, entre las sombras y la tierra húmeda, la muerte no siempre trae silencio, que algunas almas se manifiestan con fuerza y capricho, y que incluso la fe más firme debe inclinarse ante lo desconocido, aceptando que hay fuerzas que no pueden ser controladas, sino solo observadas, y que cada vela apagada es un mensaje, un aviso de que los muertos a veces reclaman su territorio y que el mundo de los vivos, aunque lleno de luz y oración, no siempre puede iluminar la oscuridad que habita en la tierra y entre las sombras de los que ya no respiran. Historia 9. La cruz que se inclinaba en Salamanca. Era una tarde gris y ventosa en un antiguo cementerio de Salamanca. Las nubes bajas cubrían el cielo y proyectaban una luz mortecina sobre las lápidas. El aire olía a tierra húmeda, a hierro oxidado y a flores marchitas. El padre Fernández caminaba entre las tumbas revisando cada crucifijo y nicho, mientras recitaba oraciones por los difuntos y ofrecía bendiciones, notando cómo el viento movía las hojas secas y producía un murmullo constante entre los árboles. Al llegar a una de las secciones más antiguas del cementerio, observó una cruz de hierro que destacaba por su tamaño y antigüedad, firmemente soldada y anclada al suelo.
La piedra de su base estaba cubierta de musgo y la lluvia reciente había dejado pequeñas charcas alrededor. Mientras se inclinaba para rezar frente a la cruz, notó un ligero movimiento, apenas perceptible, un tambaleo casi imperceptible que le hizo levantar la cabeza. Al principio pensó que era el viento. Pero pronto se dio cuenta de que el aire estaba calmado, sin ráfagas que pudieran mover un objeto tan pesado. El temblor se intensificó lentamente, la cruz parecía inclinarse hacia un lado de manera gradual, con un movimiento que desafiaba la lógica y la física. El corazón del padre Fernández comenzó a latir con fuerza. Un frío intenso le recorrió la espalda y la piel se erizó. Mientras trataba de mantener la calma y continuar sus rezos, la cruz se inclinaba cada vez más, como si una fuerza invisible la empujara o guiara, y con cada palabra de oración, parecía reaccionar, deteniéndose momentáneamente y luego retomando su movimiento hacia el lado contrario, mientras la niebla se remolinaba alrededor de las lápidas y un silencio espeso caía sobre el cementerio, roto solo por el crujir de la madera y el susurro de la tierra. El padre Fernández comprendió que no era un fenómeno natural, sino una manifestación sobrenatural que desafiaba toda explicación. Una presencia que parecía querer comunicarse a través de aquel objeto sagrado. Mientras observaba, una sensación de angustia y reverencia lo envolvía, como si la cruz misma transmitiera dolor, súplica y memoria. Intentó invocar la protección divina, recitando salmos y bendiciones, pero la inclinación continuaba, lenta, metódica, y el aire parecía vibrar con un murmullo bajo, apenas audible. Como voces que repetían su nombre y palabras de súplica, un frío cortante lo obligó a abrazarse a sí mismo, y por un momento, sintió que no estaba solo, que detrás de él, entre las sombras de las lápidas, algo observaba cada uno de sus movimientos, una presencia silenciosa y densa, que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo, que cada oración se sintiera insuficiente. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las nubes y la luz moribunda iluminaba la cruz, el padre Fernández decidió permanecer allí, arrodillado, rezando con devoción y miedo. Consciente de que aquel fenómeno no buscaba ser comprendido, sino respetado. Que la cruz inclinada era un recordatorio de que la muerte y lo sobrenatural a veces se entrelazan con lo sagrado. Y que ciertas manifestaciones no deben ser enfrentadas con fuerza, sino observadas con humildad y reverencia. Finalmente, tras horas de oración, la cruz regresó lentamente a su posición original. Pero la sensación de presencia no desapareció, permaneció como un recordatorio imborrable de que el cementerio guarda secretos. De que los objetos sagrados pueden ser vehículos de manifestaciones que los vivos rara vez comprenden, y de que la fe, aunque fuerte, debe coexistir con el miedo y el respeto hacia aquello que trasciende la razón. Mientras el padre Fernández se alejaba, podía sentir la mirada invisible de los que habían partido. Un peso silencioso que lo acompañaría siempre, recordándole que entre las sombras, la tierra húmeda y las piedras antiguas de Salamanca, lo sobrenatural acecha. Y que incluso una cruz de hierro puede inclinarse bajo la voluntad de fuerzas que los vivos apenas comprenden. Historia 10. La mujer sin pies en un cementerio de Illinois. Era una noche cerrada y silenciosa en un cementerio antiguo de Illinois. La niebla se arrastraba entre las lápidas y los cipreses, cubriendo el lugar con una atmósfera opresiva y sombría. El padre Morales caminaba con su hábito arrastrando ligeramente sobre la grava húmeda, rezando por los difuntos y revisando que cada tumba estuviera en orden. De repente, entre las sombras, notó una figura femenina que se deslizaba entre las lápidas, su vestido blanco flotaba sin rozar la tierra, y a medida que se acercaba, el padre se dio cuenta con horror de que no tenía pies, que sus piernas terminaban en el aire. Suspendidas sobre la tierra, la figura avanzaba lentamente, sin hacer ruido, y parecía observar cada uno de los movimientos del sacerdote. El corazón del padre Morales comenzó a latir con fuerza. Un frío intenso recorrió su espalda y su respiración se entrecortó, mientras intentaba recitar una oración. La mujer giró su rostro hacia él, revelando un semblante pálido y vacío, con ojos que reflejaban tristeza infinita y súplica muda. La bruma parecía remolinarse a su alrededor, formando remolinos que hacían que su vestido blanco se moviera como si tuviera vida propia. Cada paso que el padre daba, la figura lo seguía, suspendida sobre la tierra. Y aunque no dejaba huellas, la sensación de que estaba siendo acompañada se volvió insoportable. Un murmullo casi imperceptible surgía entre los árboles, un susurro que parecía repetir su nombre y palabras incomprensibles. La mujer se acercaba lentamente, como si flotara sobre un río invisible, y con cada movimiento, el aire se volvía más pesado, cargado de un aroma a tierra húmeda y a flores marchitas. El padre Morales comprendió que no podía tocarla.
que cualquier intento de acercamiento rompía la ilusión y hacía que desapareciera momentáneamente entre la niebla, reapareciendo segundos después en otra parte del cementerio. Observándolo con la misma mirada vacía y penetrante, mientras intentaba invocar la protección divina, recitó los salmos más antiguos y bendiciones poderosas, pero la figura parecía no temer, sino más bien exigir atención, reconocimiento, que alguien comprendiera su existencia y su sufrimiento. Cada palabra de oración era absorbida por el aire pesado, por los susurros y por la presencia de la mujer, hasta que finalmente, agotado y temblando, el padre se detuvo frente a una tumba antigua. Comprendiendo que la figura estaba ligada a ese lugar, que su espíritu no descansaba y que su aparición era un recordatorio de que la muerte no siempre trae silencio ni descanso, que ciertas almas permanecen ligadas a la tierra, observando y siguiendo a quienes osan caminar entre ellas, y que a veces, el contacto con lo sobrenatural no se da en forma de voz o toque, sino en miradas que atraviesan la distancia, en presencias que desafían la lógica y la razón. Mientras el primer rayo de luz de la mañana comenzaba a disipar la niebla, la mujer sin pies desapareció lentamente, fundiéndose con las sombras, pero su mirada quedó grabada en la mente del padre Morales, una presencia que lo acompañaría en cada visita futura al cementerio, recordándole que entre las lápidas antiguas y la tierra húmeda de Illinois, lo sobrenatural no es siempre visible, que hay almas que flotan sobre la muerte, que observan y esperan, y que incluso la fe más fuerte debe coexistir con el miedo y el respeto hacia aquellos que, aunque ausentes en el mundo físico, permanecen presentes de manera imposible de ignorar, recordándole que algunas historias de los muertos no terminan con un entierro, y que la misericordia y la oración del vivo son a veces el único puente entre los mundos, aunque ese puente sea frágil y lleno de sombras, susurros y presencias que desafían toda comprensión humana. Si quieres seguir explorando los misterios más oscuros y reales de los cementerios, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar el contenido y comentar cuál historia te dio más miedo. Tu opinión es muy importante y ayuda a mantener vivas estas historias.